Bien, verán ustedes, durante muchos años, la Sociedad Española de Hipertensión, Liga Española de Lucha contra la Hipertensión, ha tenido y tiene a día de hoy como objetivo principal, entre otros, evidentemente, un planteamiento integral del control de los factores de riesgo que incluye a profesionales en el mundo de la salud, profesionales sanitarios de varias especialidades. Aquí englobamos a clínicos, investigadores, gestores, enfermería, pacientes, familiares, en fin, el abanico, como pueden observar ustedes, es muy amplio. Por eso, precisamente, estamos aquí ubicados en la sede del Palacio de Congresos de Murcia para vivir directamente esta edición número 27 del Congreso de la Sociedad Española de Hipertensión. El congreso que se está celebrando los días 22, 23 y 24 de septiembre aquí en la ciudad de Murcia. Un congreso en el que se están presentando las principales novedades en el campo de los factores de riesgo vascular que luego van a aplicarse en la formación de los profesionales de la salud en diversas especialidades que abordan precisamente el riesgo vascular, el riesgo cardiovascular a nivel multidisciplinar. Y precisamente vamos a comentar algunos aspectos relacionados con el contexto de este congreso con el doctor José Polo García. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo y participar en este congreso. Por supuesto. El doctor José Polo García es médico de familia del Centro de Salud Casar de Cáceres y es el presidente de Semergen, ¿correcto? Sí. Bien, para aquellas personas que, al margen de los profesionales que van a ver, sobre todo médicos, entiendo, y dentro del colectivo sanitario un amplio margen, pero explíquenos, ¿qué es Semergen como introducción? Semergen es la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. La mayoría de los médicos que trabajamos en el ámbito de la atención primaria somos médicos de familia, médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Es una sociedad científica que se dedica a la formación y a la investigación en médicos de atención primaria, apoyando además a los médicos jóvenes a crecer y aumentar su currículum. Claro, esto es importante, ¿eh? Las nuevas generaciones de médicos que son los que van a afrontar en un breve plazo de tiempo, entre otras patologías, precisamente la hipertensión arterial. Sí, doctor Polo, ¿qué significa en este caso para Semergen, para usted incluso como presidente, participar en este congreso? Es muy importante y es un congreso que siempre nos ha gustado. Yo soy socio de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial, de SELELA, ¿sí?, desde hace muchos años, y es un congreso que de forma integral e interdisciplinar abordamos el riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular es muy importante abordarlo y tratarlo porque la morbimortalidad cardiovascular es la primera causa de muerte en España y en muchos países occidentales. Por eso, el tratar el riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, es muy importante, estar al día, investigar en ello y seguir trabajando en ello. Bien, correcto. Usted ya lo ha dicho, ya ha quedado bien clara la importancia, la trascendencia que tiene precisamente el riesgo vascular. Pero antes de entrar un poco más a fondo en los contenidos del Congreso y en algunos de ellos en los cuales usted ha participado directamente, ¿cómo valora usted, bajo su punto de vista, bajo su criterio, el riesgo vascular en nuestro país, en España? Pues en España el riesgo cardiovascular es elevado. Como he comentado, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España y el riesgo cardiovascular, creo que desde hace unos años el concepto no es bien asumido por la población y por muchos de los médicos, y además también debido a esta terrible pandemia que hemos pasado, sí, creo que el grado de control de los pacientes hipertensos, diabéticos, porque el riesgo cardiovascular es la suma de muchos factores. ¿Cuáles son los factores? Pues la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la edad, y entonces la modificación o la posibilidad de actuar sobre esos factores, creo que nos hemos relajado. Datos que tenemos de estudios que estamos realizando y hemos realizado hace años, sí, por ejemplo, el grado de control de la hipertensión arterial en España, el datos del estudio PRESCAP, un estudio que realizó Semergen hace años, el grupo de riesgo cardiovascular y enfermedad antihipertensiva o hipertensión arterial, pues
demostraban que el grado de control era un 62% de nuestros pacientes. Datos ahora que estamos realizando previos a la pandemia en nuestro estudio Ibericán, vemos que hemos bajado casi 3 puntos. Estamos en un 59%. Creo que eso es muy grave, porque eso se va a traducir en eventos. Sin duda, pero es que además, doctor Polo, por lo que usted indica, yo tengo la impresión, y usted me corrige si no es así, de que un porcentaje más o menos significativo de la población, de los que somos pacientes potenciales, yo no sé si atreverme a decir que infravaloramos el riesgo cardiovascular en nosotros mismos. Yo creo que sí, porque podemos llegar muchas veces, ¿qué ocurre? Muchos pacientes acuden a consulta, pero siempre es determinada población. Hay a muchos pacientes que no llegamos. Hay mucha población que no se ha tomado nunca la tensión arterial, que no se ha hecho una determinación de glucemia, y es muy importante la educación para la salud para que todo ese tipo de pacientes pueda llegar y tener un control de su enfermedad o poder prevenir las complicaciones que pueda tener una enfermedad. Claro, porque, doctor Polo, no hemos de olvidar que cuando hablamos de hipertensión hablamos de una patología crónica y progresiva que nos va a acompañar durante toda la vida, ¿correcto? Correcto. Claro, otro aspecto fundamental que me gustaría que usted comentara es que a esta patología se le llama la enfermedad silenciosa. ¿Esto cómo complica el diagnóstico? Las enfermedades muchas veces, pues, o hacemos una campaña de captación o el paciente tiene algún síntoma de forma rara y desde luego que detectamos una hipertensión arterial o podemos captar una enfermedad renal o podemos una diabetes por una prueba aleatoria, pero si el paciente no tiene ningún síntoma puede estar durante años con esas cifras tensionales elevadas y puede tener o debutar de forma terrible con un evento que llamamos un síndrome coronario, una hemorragia cerebral, y se ve posteriormente que era provocado por una hipertensión arterial no diagnosticada. Un evento, doctor Polo, que puede tener consecuencias irreparables en muchos casos. Pues imagine un ictus, es la enfermedad más invalidante que existe. Un ictus isquémico o hemorrágico pues provoca puede quedar al paciente parapléjico y en el peor de los casos pues provocar la muerte, o un síndrome coronario, un infarto de miocardio, puede ser mortal o quedar unas condicionantes para la vida y disminuir la calidad de vida del paciente. Claro, además, durante este más o menos largo periodo de tiempo en el cual el paciente, la persona, desconoce que es hipertenso, precisamente, como hemos dicho, porque es una enfermedad que en principio no da síntomas, aunque la patología esté ahí, durante ese proceso de tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no lo sé, ¿cómo afecta la progresión de la hipertensión a nuestro organismo, a nuestra salud global? Cuando hablamos del paciente hipertenso, hablamos de un continuum cardiovascular. ¿Ese continuum cardiovascular qué es? El paciente hipertenso, con ese factor de riesgo, más la edad, más otras posibilidades de factores de riesgo que pueden ser aumento del colesterol, que llamamos diabetes, van lesionando lo que llamamos órganos diana. En primer lugar, una afectación de lo que llamamos la arteria a nivel endotelial, posteriormente el órgano diana. ¿Cuáles son los órganos dianas más importantes? El cerebro, el corazón o el riñón. Claro, es decir, la patología que puede lesionar esos órganos. Va trabajando en silencio y nosotros no somos conscientes. Claro. ¿En qué momento podemos llegar un poco tarde a ese diagnóstico? Pues tarde llegamos muchas veces cuando el paciente ha tenido, como decía hace un momento, un evento o una hemorragia cerebral, o ha tenido un infarto, o el paciente tiene una enfermedad renal ya establecida que debido a la lesión de órgano diana que llamamos. Sí, luego hablaremos un poco más a fondo del tema de la enfermedad renal. Antes me gustaría, doctor, comentar cuál es en este momento la situación en cuanto, por ejemplo, a nivel de la atención primaria, del control del paciente crónico, porque, como hemos dicho, ese paciente va a serlo durante toda su vida. Pasamos momentos complicados en la atención primaria, en el sistema sanitario. Venimos de haber pasado una pandemia y también venimos en una falta de inversión y de concienciación de la importancia que tiene la atención primaria. Además de falta de inversión y falta de recursos humanos, se junta también que nuestra población cada día va siendo mayor, nuestra población va teniendo más edad y nuestra población, la mayoría, es paciente crónica. Pacientes crónicos porque hemos conseguido mejorar la calidad de vida con tratamientos, aumentar la edad
y además Sí. pacientes pluripatológicos. Claro. Por lo que supone una saturación y todo el sistema sanitario debe tender y arreglar o buscar soluciones para el paciente Claro, crónico. situación crítica, usted acaba de definirla. ¿Por qué razón? ¿Es un tema de recursos económicos? ¿Es un tema de estructura organizativa? ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, se siente por parte de las diferentes administraciones de un claro abandono por la atención primaria. ¿Y por qué? Porque España invierte en sanidad el 6,5% de nuestro Producto Interior Bruto. Además, dentro del presupuesto de sanidad para la atención primaria varía en España de unas comunidades autónomas de un 11% a un 18% que pueda ser la máxima, con una media de inversión en atención primaria de un 14%, teniendo en cuenta además que desde hace años se viene reclamando que la inversión mínima en atención primaria debía de rondar un 25% de nuestro presupuesto en sanidad, teniendo en cuenta también que nuestro presupuesto en sanidad con respecto a los países en nuestro entorno y siendo económicamente igual que nosotros, invierten 2 dígitos más. Estamos hablando con respecto al PIB de un 8,5% o un 9%. Bien, queda claro pues que el tema económico, el factor de recursos económicos es fundamental. Pero hay otros que también sea interesante valorar. Pues yo creo que no se apuesta por atención primaria porque el médico de atención primaria no tiene una carga burocrática muy importante y no se apuesta por facilitar la formación y además aumentar lo que llamamos la capacidad de resolución del médico de atención primaria. El médico de atención primaria debe tener herramientas suficientes para poder hacer medicina. Y me refiero a herramientas suficientes, poder pedir pruebas diagnósticas, poder pedir pruebas analíticas y además no tener trabas administrativas a la hora de poder prescribir fármacos. Y eso en nuestra España, de 17 servicios de salud, pues varía mucho de unas comunidades a otras. ¿No hay una equidad entonces? No existe. Claramente no. Claro, ¿y el médico de primaria está, pregunto, doctor Polo, está preparado, digámoslo así, está formado para detectar el riesgo de un paciente? El médico de atención primaria es un especialista en medicina de familia con un periodo de formación igual que otras especialidades de 4 años. Pensamos que el programa de formación después de tantos años debe ser mejorado. Debe ser mejorado porque quizás el periodo de formación de ese médico de familia altamente cualificado tiene una propensión o más tiempo de rotación durante hospital y debe aumentarse quizás el tiempo de rotación en centros de salud. Bien, dicho esto, usted antes hacía referencia como uno de los puntos clave en la evolución futura de la hipertensión arterial, la enfermedad renal, el riñón como un órgano clave. ¿Es primero, quiero decir, aparece primero la hipertensión o la enfermedad renal? Normalmente aparece primero la hipertensión. Puede aparecer una enfermedad renal porque la enfermedad renal tiene una serie de factores que puede ser la edad, la herencia, la hipertensión, la diabetes. Bien. Es mucho más frecuente, también hay malformaciones. Muchas veces también la enfermedad renal puede aparecer por utilización de fármacos que llamamos nefrotóxicos, que puedan tener lesión, o también, por ejemplo, pacientes que puedan tener infecciones renales de forma frecuente. Bien, correcto. Entonces, cuando hablamos de enfermedad renal, así en genérico, ¿de qué estamos hablando? La enfermedad renal es cuando el riñón, entre comillas, empieza a fallar. Entonces hay que tener claro cuándo debemos determinar y captar a ese paciente con enfermedad renal. Llegar a lo que llamamos a un diagnóstico precoz. Porque hablamos también de lo que es enfermedad renal oculta. Aquel paciente que tiene una enfermedad renal y no sabe que tiene esa enfermedad. Bien, lo mismo que ocurre con la propia hipertensión. Como usted ha dicho hace un momento. Exactamente. ¿Cómo afecta, qué consecuencias tiene la progresión de la hipertensión arterial en la salud de nuestro riñón? Bueno, la hipertensión arterial mal controlada lesiona el riñón y el riñón, una vez lesionado, acaba teniendo una enfermedad renal que es evolutiva. Pasa por distintas fases. Desde hace años se cataloga la enfermedad renal por disminución del filtrado glomerular o por la aparición de albuminuria y hay distintos estadios, desde un estadio, llamémoslo 1, a un estadio que es G1 a G5, o sea, pasa por distintos estadios y cada vez va evolucionando. ¿Cuál es el estadio final? Pues que el paciente necesita terapia renal sustitutoria, un trasplante renal porque el órgano le deja de funcionar.
En última instancia, la solución es un trasplante Si el paciente renal. sigue con una evolución de la enfermedad renal crónica a los últimos estadios finales, pues muchas veces necesita ya el recambio del trasplante renal. Doctor Polo, hemos dicho, y ha quedado claro, y es más que evidente, que la hipertensión es una enfermedad crónica. Cuando se asocia la hipertensión con la enfermedad renal y se trata adecuadamente, con un diagnóstico correcto, ¿la enfermedad renal puede recuperarse? Pues primero, si conseguimos un grado de control, en algunos pacientes se puede llegar a parar esa evolución. Si llegamos a un control correcto, pues integral, pues no solo de la hipertensión arterial, sino modificación de los estilos de vida y también muchas veces la enfermedad renal, una de las causas muy frecuentes es la diabetes, un control intensivo de todos los factores de riesgo, hipertensión, diabetes mellitus. Lo que no podemos modificar es la edad del paciente. Claro. Factores de riesgo en relación al estilo de vida del paciente. Por nuestra parte, como pacientes me refiero, ¿cuáles serían los factores de riesgo que podemos modificar, que está en nuestra mano modificar? Pues los factores de riesgo que podemos modificar claramente son, en primer lugar, una dieta sana, dieta que no tenga fármacos o alimentos nefrotóxicos, que todo fármaco que utilicemos sea prescrito por un médico de familia, me refiero a los analgésicos, sí. sobre todo, que es el que más se pueda tomar de forma, y también muy importante es todos esos factores de riesgo que debemos cuidar, ¿no? Y también importante, modificación del estilo de vida, es el ejercicio. Claro, hablaba usted ahora, doctor, de fármacos nefrotóxicos. Claro, entiendo que en función del nivel o de la gravedad de la patología renal que se le haya diagnosticado al paciente, esos fármacos serán inevitables, ¿no?, en algunos casos. Bueno, vamos a ver, todo fármaco tiene efectos secundarios. Hay fármacos que debemos utilizar sabiendo que son nefrotóxicos. No vamos a tener un paciente con una migraña, un dolor de cabeza y no le vamos a dar un analgésico. Lo importante es no abusar de ellos y tomarlos siempre por prescripción facultativa. Queda claro. Antes hablábamos de la situación de la atención primaria en cuanto al control del paciente crónico, del paciente hipertenso. Tenemos la primaria como base, pero tenemos otros diferentes niveles asistenciales. Hemos hablado del paciente pluripatológico, que en muchos casos también es hipertenso, evidentemente. Claro, yo veo ahí, doctor, una necesidad, primero una conveniencia y luego una necesidad de que todos estos diferentes niveles estén, a nivel asistencial, insisto, estén perfectamente coordinados. Ahí, ¿con qué problemas se encuentran ustedes? Es la gran asignatura pendiente de nuestro sistema sanitario público, la coordinación de los dos niveles asistenciales. Pensamos que el paciente es ingresado en el hospital, recibe un tratamiento, pero hay una descoordinación. Y o nos ponemos de acuerdo en tres cosas. Una, importante, el conseguir que el paciente conozca su enfermedad, el cuidador o el cuidador responsable conozca lo que llamamos en este momento el empoderamiento del paciente. Sí. Y conseguimos un mayor nivel asistencial y coordinación entre los dos niveles, o estamos abocados a un fracaso total debido a la cronicidad y a la patología crónica de nuestros pacientes. Y voy a poner un ejemplo claro que en los planes de actuación integral de la mayoría de las comunidades autónomas se está intentando recoger, es lo que llamamos las transiciones. Es muy importante que un paciente, cuando ha sido ingresado en un hospital, ha tenido un ingreso, ese paciente, una vez que con el ingreso y el informe, ponga en contacto rápidamente con el médico de familia, porque está demostrado que muchas enfermedades, si no hacemos una transición correcta y siguen los cuidados que han sido impuestos en el hospital, en su domicilio, vigilados por profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, ¿qué ocurre? Que aumentan los reingresos. Claro. ¿En qué momento el médico de familia, médico de primaria, deriva al paciente hacia el especialista? Hablamos de hipertensión en este caso. Bueno, pues cuando existen hipertensiones arteriales refractarias, que damos fármacos y no conseguimos bajar, y cuando también observamos ya muchas veces lesiones de órgano diana, que hemos comentado hace un momento. Sí. La lesión de órgano diana podemos derivar cuando ya existe una enfermedad renal con unas cifras de filtrado o de albuminuria determinadas como marcan los protocolos, o cuando tiene el paciente una cardiopatía provocada por su hipertensión y pensamos que debe ser tratada
de forma puntual por un cardiólogo, por un nefrólogo o, por desgracia, tiene una hipertensión con daño renal o, perdón, con daño neurológico. Sí. Lo que pasa es que cuando tienen ya daño neurológico, que puede ser hemorragia o infartos, Claro. pues muchas veces llegamos tarde. Claro, por último, doctor, para concluir, antes hablábamos de esta, digamos, infravaloración que hacen muchos pacientes de su propia hipertensión arterial. Usted hablaba del empoderamiento del paciente. ¿Cómo es de importante que se potencie al máximo la educación sanitaria para que todos los pacientes y todos los que en un futuro quizá seremos hipertensos, seamos conscientes de que, si no al 100%, evidentemente, en un porcentaje importante, en un porcentaje significativo, está en nuestras manos evitar la mayor parte de factores de riesgo? Importante con respecto a hipertensión arterial. La hipertensión arterial debemos hacernos toma o control de la tensión arterial mínimo una vez al año, Claro. en muchos casos. Y además creo que también, y sobre todo a partir de cierta edad, con más frecuencia. Y además tenemos que tener en cuenta que si una vez que está diagnosticado el paciente de hipertensión arterial, se pretende mucho hacer la automedida de la presión arterial. Claro. Que el paciente se autocontrole la tensión arterial, con tomas diarias de mañana y noche. ¿Para qué? Para intentar adecuar la tensión arterial correcta durante todo el día, porque muchas veces nuestra tensión arterial pues varía durante el día, siendo mayor por la mañana, por la noche, y conviene tenerlo controlado. Claro, el tema del autocontrol de la presión arterial ha generado a veces controversias. ¿Cuál sería el parámetro adecuado para que una persona sea considerada normotensa? Bueno, vamos a ver, las cifras de tensión arterial claramente desde hace años consideramos que es hipertenso un paciente que tiene más de 140 sistólica y más de 90 diastólica. Ese sería el margen. El margen 140, en los 90. En los pacientes esa cifra debemos tenerla clara. Y claramente después, con respecto al autocontrol, pues no es algo que pueda ser para toda la población. Claro. Hay que educar al paciente y además de educar al paciente, pues debe ser pacientes concienciados, pacientes empoderados. Exactamente. El tratamiento, y con esto concluimos, doctor, de la hipertensión arterial es farmacológico básicamente. Bueno, en primer lugar, la modificación que hemos dicho de los estilos de vida. Está claro. Debemos intentar no tomar las comidas, siempre se habló de la sal, una dieta equilibrada, ejercicio. El ejercicio baja la tensión arterial, no tener vida sedentaria, y después, la mayoría de los casos, acaban teniendo tratamiento farmacológico. Claro, tampoco servirá de nada ese tratamiento farmacológico si no modificamos los estilos de vida. Tiene que ser conjunto. La modificación de los estilos de vida para todas las patologías crónicas es fundamental. Doctor José Polo García, muchísimas gracias por informarnos. Por cierto, ¿qué expectativas tiene usted de este congreso que va a concluir en pocos días? Pues yo creo que el congreso, una vez más lo dije al principio, es un congreso muy importante, un congreso además donde participamos diferentes especialidades médicas y sirve por una puesta en común, una relación para mejorar esa coordinación que he comentado, que muchas veces adolecemos, y además también, como cualquier congreso, pues es un foro de formación y de puesta a punto y de conocimiento. Repito, doctor José Polo García, muchas gracias, muy amable. El doctor José Polo García es médico de familia del Centro de Salud Casar de Cáceres, además de presidente de Semergen. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, ha sido un placer.